Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros a este nuevo episodio de Conversaciones de Fe y Vida, el podcast de nuestra parroquia La Santa Cruz del municipio de La Cea. Hoy nos encontramos con dos de los sacerdotes de nuestra parroquia, como siempre el párroco, el padre Wilson Botero. Padre, un saludo especial para usted, ¿cómo está? Un saludo, Sammy, para todas las personas que a esta hora se unen a nuestra conversación. Bueno, padre, y hoy estamos también con otro de los sacerdotes, el padre Víctor. Padre, bienvenido a este podcast de nuestra parroquia. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Sammy, qué bueno compartir contigo, compartir con el padre Wilson, y qué bueno poder llegar también a aportar nuestro granito de arena en esta gran formación que ustedes están dando a todos los seguidores de este podcast. Qué lindo, padre, muchísimas gracias. Sí, de verdad que se ha convertido en un canal, en un instrumento de evangelización que la gente en cualquier momento del día lo puede escuchar, precisamente para alimentar esa vida espiritual, para alimentarnos a través de estas conversaciones que hablan de la fe y que inspiran la vida. Padre, usted es nuestro invitado para hoy y vamos a hablar de un tema que usted ha decidido llamarlo rendir para Dios sirviendo a los hombres. ¿Qué significa eso, padre? Cuéntenos de qué vamos a hablar. Muy interesante. Yo creo que Dios nos ha dotado a todos nosotros de capacidades, de dones, o llamados también talentos, que es, como son regalos de Dios, por eso se dice rendir para Dios, sirviendo a los hombres a través de estas capacidades o talentos. Muy bien, padre. Y entonces, nosotros hablando obviamente aquí de dones y talentos, pues todos no tenemos los mismos talentos, ¿cierto? Todos no tenemos los mismos dones. ¿Qué hacer para explotar esos dones que Dios nos ha regalado? Y como usted mismo ha dicho, pues servir a los hombres a partir o con esos dones que hemos recibido de Dios. Gratis, lo que recibiste gratis, dando gratis, dice también. Sí, yo creo que es muy importante saber que todos los hombres tenemos diferentes capacidades. Estamos dotados. Dios nunca crea personas inútiles o personas incapaces. Dios crea personas con diferentes capacidades, con diferentes talentos que hay que saberlos trabajar. Que hay que saberlos trabajar. Padre Wilson. Bien, a eso mismo se refiere seguramente San Pablo cuando compara a la iglesia con un cuerpo, que dice, no todos los miembros son iguales, no todos cumplen la misma función, y de hecho ahí es donde está la importancia de trabajar también unidos y cómo cada uno pone lo que tiene al servicio de los demás. Sí, muy interesante, porque si somos un solo cuerpo, pero todos estamos unidos, podemos sacar adelante proyectos, sueños, ideales, construyéndolos en unidad. Muy bien, padre. Padre, nosotros en nuestro podcast tenemos unos espaciecitos de, digamos, de reflexión ya establecidos. Y el primero de ellos, padre, se llama Palabras que iluminan. Es que a veces le decimos palabras que inspiran, palabras, pero es palabras que iluminan. Entonces, en palabras que iluminan, ¿qué palabras tenemos para el día de hoy, padre Víctor? Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Bueno, podríamos tomar la primera, el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Y también dice otra parte de la Sagrada Escritura, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Creo que esto ilumina este tema tan importante que queremos trabajar. Bueno, esa última palabra es como difícil de interpretar. ¿Cómo interpretar eso de que al que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará? Porque muchas veces la gente pregunta ¿a qué se refiere eso? Porque puede sonar como injusto. Sí, no es que suene injusto, sino que es que el que tiene y trabaja y negocia, se le aumentan los dones. Y el que no tiene, el que tiene un talento,
como dice la parábola de los talentos, el que tiene un talento y lo entierra, pues se le quitará inclusive al que tiene porque no negocia con él, porque no es creativo, no es dinámico. Es que no importa la cantidad de talentos, sino importa las ganas que le ponemos para trabajar. Es decir, no podemos enterrar ese talento que nos ha dado Dios y quedarnos pensando en lo que los otros pueden hacer por nosotros, sino también pues ser protagonistas y poner a producir esos dones que Dios nos ha dado. Sí, es como sembrar con alegría, con entusiasmo. Hay personas que se llenan mucho de pesimismo, como de sentirse muy débiles, muy frágiles, como si Dios no los tuviera en cuenta a ellos. Y a veces manejamos esta envidia. Esta persona, ¿por qué le va tan bien? Y a mí, ¿por qué me va tan mal? Y entonces no se siente feliz consigo misma y de pronto entra en una especie de complejos o de miedos o de temores, ¿no? Cada uno trabaje con lo que tiene. Y la interpretación del padre Wilson. Sobre esa frase. O sobre la primera. Ya, bueno. Sobre esa frase yo lo interpreto referido más a las realidades espirituales. Por ejemplo, la gracia que nos da Dios. Al que tiene esa gracia, pues obviamente cada día se irá multiplicando. Pero si nosotros perdemos como esa gracia, la descuidamos, no la protegemos, vamos a perder hasta eso poco que hemos tenido. Muy bien, padre. Padre, tenemos un espacio que hemos decidido llamarlo el recomendado de la semana. En ese recomendado para el programa de hoy que estamos hablando de dones, de talentos, de rendir para Dios sirviendo a los hombres, ¿cuál es el recomendado? Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Bueno, yo les recomiendo que en la Sagrada Escritura hay un texto muy bonito para que lo reflexionemos a lo largo de estos días. Es la parábola precisamente de los talentos. En el capítulo 25, versos 14 al 30 de San Mateo, está esta reflexión para que esta semana lo trabajemos, nos demos cuenta y sobre todo nos volvamos muy agradecidos con todos los dones, capacidades que hemos recibido de Dios. Dar gracias y empezar también a pensar que tenemos que trabajar más lo que el Señor nos ha regalado. Padre, resumámosle un poquito a las personas que nos están escuchando precisamente de qué habla ese capítulo 25 de San Mateo que usted nos acaba de decir de los versículos 14 al 30. Sí, es la parábola hermosa de los talentos. Dice que podríamos decir, un hombre se va de viaje y le deja a sus empleados varios encargos. A uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y que al poco tiempo regresa para recoger todo lo que le pertenece. Y el que había recibido 5 talentos se puso a negociar y ganó otros 5. El que recibió 10 le ganó otros 10. En cambio, el que recibió 1, pues lo enterró y después le presentó al dueño solamente un tesoro. El dueño se enoja y dice, ¿cómo es posible que usted no haya puesto a trabajar ese denario que le di? Y entonces lo llama siervo perezoso y holgazán. Perezoso, o sea, ahí está la interpretación de la frase precisamente que usted nos estaba diciendo en esas palabras que iluminan, que al que tiene se le dará y al que no tiene, o al que esconde ese talento se le quitará hasta lo que cree tener, precisamente porque no hubo parte de él para poner a producir ese talento que él amó, que Dios le había regalado. Padre Wilson. Es muy significativo en esta parábola que cuando el Señor llega a que le rindan cuentas de la administración, de lo que sus sirvientes han hecho con lo que les había encomendado, Él usa las mismas palabras para felicitar tanto al que ganó los 5 como al que ganó los 10. Es decir, Él no los mide a todos por igual, sino según lo que habían recibido. Les dice las mismas palabras, los felicita: siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante.
Bueno, padre, y con lo que la reflexión que usted estaba haciendo de ese fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho, pues se me ocurre o se me viene a la cabeza, pues el podcast lo escuchan personas amas de casa, mamás, docentes, tías, bueno, personas que tienen a su cargo la formación de niños, niñas y adolescentes. Y a veces es común escuchar, o por lo menos uno en el sector donde se desempeña, que es el educativo, que a veces los adultos cometemos el error de decirle a los niños, no, es que él no sirve para nada, o usted no sirve para nada. Y yo pienso que eso es un error grandísimo en lo que tiene que ver con la explotación de los dones y de los talentos de nuestros niños. ¿Qué recomendaciones les podemos dar entonces a estos adultos para que, al contrario de esta situación, pues obviamente ayudemos a nuestros chicos que están en ese proceso de formación a explotar los talentos que tienen y ponerlos al servicio de la comunidad? Sí, lo primero es tratar de que los niños y los jóvenes no mirarlos ya como adultos, que es un error grande creer que ellos van a pensar como nosotros o van a producir lo que nosotros ya hemos recogido a lo largo de muchos años. Segundo, hay que generar una autoestima, valorar más lo positivo que tienen los niños, que no fijarnos en los pequeños defectos que tienen los niños y los jóvenes. Es un error cuando uno escucha adultos como en estas expresiones. Es que esta niñez de hoy, es que esta niñez ya no sirve para nada, esta juventud, ¿qué será del mañana? No, también los niños de hoy, también los jóvenes de hoy tienen talentos, dones, inclusive muchos más que nosotros, porque les tocó un ambiente mucho más de muchas más posibilidades, de muchas más capacidades y sobre todo más oportunidades. Es decir, no verlo desde el pesimismo, sino desde el acompañamiento que nosotros podemos hacer para potenciar toda la riqueza que tienen nuestros niños y adolescentes. Padre. Sí, yo creo que lo que dice el padre Víctor es muy cierto, y en ese sentido los padres de familia, los profesores, todos los que tengan a cargo la educación de niños, adolescentes, jóvenes, deben aprender a delegar responsabilidades, pero de acuerdo a la capacidad en la que se encuentren estos niños o las personas de las que estamos hablando. No poner responsabilidades demasiado grandes para las que todavía no están preparados, sino que se trata de un proceso. Por ejemplo, con un niño en la casa, delegarle pequeñas cosas, la limpieza de una parte de la casa, tener organizados sus juguetes si es que es un niño todavía muy pequeño, ese tipo de cosas, ¿sí? Y tener la paciencia para entender, no buscar la perfección, porque a veces los papás cometen el error de decir, es que yo lo hago más rápido, entonces no lo voy a poner a él porque mientras yo espero que lo haga, ya yo lo he hecho y yo lo hago mejor. Claro que sí, pero el niño está en un proceso de aprendizaje, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay un libro pequeñito, escasas 100 páginas, que lo escribió un capitán de la naval de los Estados Unidos y se llama Tiende tu cama. Ese libro yo pienso que lo deberíamos leer todos, incluso los chicos también, y precisamente habla de esa primera tarea del día, que es levantarse y tender la cama, y aparte, pues a partir de ahí hacer toda una reflexión precisamente de esto, de cómo formar a los chicos para que exploten esos dones, esos talentos, esos valores que tienen y no se queden ahí esperando a que los otros hagan por uno. Y yo pienso, padre, que usted ahorita hablaba de la autoestima, de no verlo desde el pesimismo de esta sociedad, esta generación, estos jóvenes de ahora, pero también eso va mucho en cómo los adultos los formemos, ¿sí? Porque yo pienso que a veces caemos en el error, y el padre lo mencionaba, de hacer las cosas por ellos, porque las hacemos mejor, porque las hacemos más rápido, nos da miedo delegarle responsabilidades, entonces ves desde pequeños la mamá que le lleva el bolso, se me quedó la tarea y la abuelita va y se la lleva al colegio, tengo que hacer algo pero entonces ya tengo sueño y entonces el papá dice, vaya mi amor, acuéstese que yo termino porque qué pesar, está cansado. Entonces son pequeños actos que de pronto creemos que están bien hechos, pero pues realmente dentro de una educación sobreprotectora no van a estar bien hechos y no ayudan a que se exploten estos dones y estos talentos que tienen.
ese librito pues hay como acá entre paréntesis porque el Padre nos tiene otro recomendado y el recomendado para esta semana, Padre, nos hablaba ya del Mateo 25 del 14 al 30, pero a partir de estas recomendaciones, de las palabras de vida y de todo lo que hemos dicho, pues también nos tiene compromiso, Padre, ¿cierto? El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Sí, claro, el compromiso es que empecemos esta semana como a delegar, ya decía el padre Wilson, a delegar responsabilidades en los niños, en los jóvenes, a confiar más en ellos y a crear unos conceptos muy positivos de lo que cada persona tiene. No, que tratemos de quitar de nuestras casas expresiones que dice este muchacho no, esta muchacha no, es que esto no sirve, esto no. Tratemos de cambiar el lenguaje. Yo pienso que el recomendado es que cambiemos el lenguaje en nuestras casas, cambiemos el lenguaje en nuestros colegios, cambiemos el lenguaje en nuestras relaciones humanas. Por algo más positivo. Sí. Padre. Bien, para concluir, yo quisiera hablar un poquito también de esa parte donde el sirviente que esconde su talento habla del miedo. ¿Sí? Tuve miedo y ese miedo muchas veces nos paraliza. Entonces, ya para concluir sería como esa reflexión, ayudar a crear un ambiente de confianza, ya que estamos hablando de los hijos y demás, para que ellos entiendan que es normal en los procesos de la vida cometer errores. El único que no comete errores, el único que no se equivoca es el que no hace nada. Entonces siempre que queremos hacer algo y entre más grande y más importante sea, pues seguro que en el camino vamos a cometer errores, pero de los errores siempre se aprende. Bueno, y yo creo que tampoco podemos dejar acá aparte otra generación muy importante de nuestros hogares y que, bueno, nos concentramos en los niños y en los adolescentes, pero también están nuestros adultos mayores. Entonces es la invitación también para ellos a no pensar que porque ya están, digamos, adultos, ya no pueden hacer las mismas tareas que hacían antes, ya no pueden ayudar de la misma manera, pues entonces se van a sentir inútiles o van a sentir que ya no sirven, y pienso que eso también hace parte, y lo decía ahorita Padre, y me gustó muchísimo, eso de cambiar el lenguaje y ser más positivos también en la invitación para nuestros abuelos, para nuestros adultos mayores a no pensar o a no decir, porque a veces también lo dicen y ellos lo verbalizan así como, no, es que yo ya no sirvo para nada. No, sirven para mucho, tienen la sabiduría de vida para compartir con esas personas que tienen en casa. Entonces yo pienso que también es un mensaje para ellos, Padre. Claro, decíamos ahorita el que siembra abundantemente cosecha. Los adultos ya están cosechando. Sentarse uno con un viejito, con un abuelito, una abuelita, a escuchar historias, es cargarse de sabiduría, es cargarse de experiencias ya vividas. Qué bueno que nosotros, y qué bueno que estos recomendados también, qué bueno que nos sentemos esta semana a escuchar a ese abuelo, a esa abuela, que tal vez en esta sociedad en que estamos tan apresurados, en que estamos tan acelerados, no tenemos tiempo de escuchar a ese anciano, a esa anciana, a esa persona que tiene tanta riqueza. Claro que sí, ellos ya pasaron su vida, como introducíamos este episodio, sirviendo a Dios, rindiendo a Dios para servir a los hombres. Decía Padre, rendir para Dios sirviendo a los hombres. Yo creo que ya ellos pasaron su vida haciendo esto, y pues entonces es muy bonito como a partir de esa enseñanza, de esas vivencias y esas experiencias, pues nos transmiten a nosotros ese conocimiento, y ese ahora debería ser uno de esos talentos. Padre Wilson, terminamos nuestro episodio. Nos despedimos entonces de todas las personas que nos escuchan. Como siempre, invitarlos a que compartan este espacio de formación, conversaciones de fe y vida, en sus grupos de WhatsApp, con sus familiares, en sus redes sociales, para que cada día pues alcancemos más oyentes que también puedan alimentarse de este espacio de formación espiritual que tanto nos sirve a nosotros. Padre Víctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Qué alegría poder compartir con ustedes, Sam, y con el Padre Wilson, y sobre todo con todos sus seguidores. Qué bueno que todos estos programitas nos sirvan para seguir creciendo humana, espiritualmente y sobre todo para ir explotando toda esta riqueza que el Señor nos regala. Y como siempre, Padre Wilson, a usted, el protagonista de esta idea de evangelización tan maravillosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sam, y al Padre Víctor por sus enseñanzas, por haber venido a compartir este espacio con nosotros y todos los oyentes. Por supuesto que esperamos tenerlo por aquí en otras oportunidades. Que el Señor los bendiga a todos. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.